Pendientes de Estados Unidos, el foco está puesto, como decimos, en la guerra y conflicto entre India y Pakistán, mirando a si Pakistán ha derribado, ¿no?, estos 5 aviones, las advertencias nucleares, también la respuesta por parte del presidente de Estados Unidos. Vamos a analizar estos temas en los próximos minutos de la mano de Sergio Castaño, experto en geopolítica, que está con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas, Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues como decía, con la mirada puesta el próximo viernes en el desfile del Día de la Victoria, pero ahora con el mundo, bueno, pues muy atento, así se inicia, ¿no?, una guerra entre dos potencias nucleares, India y Pakistán, tras el ataque de esta noche con la mediación de Estados Unidos, de China. ¿Qué esperas tú de este conflicto, Sergio? Son todos los conflictos históricos que teníamos olvidado, pero que estaba ahí latente y que se activa en este momento. Pero a diferencia de esos conflictos que nos preocupan, por ejemplo, la guerra en Yemen, de vez en cuando, pues en las noticias podemos leer, podemos ver cómo ha habido ataques contra los hutíes en Yemen, pero no tiene la relevancia ni el impacto que podría tener un conflicto entre India y Pakistán, precisamente por lo que comentabas, porque los dos países cuentan con armamento nuclear, porque India se ha convertido en uno de los países que prometen en los próximos años convertirse en una de las potencias mundiales. Es verdad que el crecimiento de India en comparación con el de China, porque cuando se crean los BRICS parecía que China, India, Brasil iban a crecer al mismo ritmo. El crecimiento de India está siendo un poco más lento que el de China, pero con el número de habitantes que tiene el país y la capacidad de crecimiento, pues probablemente India en los próximos años va a consolidarse como un actor relevante, y su capacidad militar, sumado al peso económico que tiene ahora mismo India, pues hacen que este conflicto sea mucho más relevante y mucho más preocupante que otros que estamos viviendo ahora mismo. Por otro lado, tenemos a Pakistán, también con armamento nuclear, y no debemos olvidar que la división entre India y Pakistán llega en el año 1947 precisamente por cuestiones religiosas, cuestiones culturales que llevan a que la población musulmana se concentre en Pakistán, y esto también, dentro de un conflicto internacional, podría llevar a que diferentes países musulmanes mostraran su simpatía hacia Pakistán, y esto pues internacionalizará el conflicto, un conflicto que ya se puede internacionalizar precisamente por los vínculos que han establecido en los últimos años India dentro de los BRICS, pero manteniendo unas buenas relaciones con Estados Unidos, y la relación que ha potenciado Pakistán con China. De nuevo, volvemos a ver cómo en conflictos regionales pues hay una implicación de grandes potencias que tienen intereses. Aquí el papel de Rusia puede ser de mediador, porque es cierto que Rusia no se ha inclinado hacia ninguno de los dos países, pero en cualquier caso la situación ahora mismo es preocupante por el potencial armamentístico que tienen estos dos países y las implicaciones que puede tener un conflicto que se pudiera prolongar en el tiempo. Bueno, pues esperando desde luego que no escale este conflicto entre India y Pakistán, te quiero preguntar también por el evento de este viernes, el desfile del Día de la Victoria en Moscú, con los líderes internacionales que ya han aterrizado. Hemos visto hace escasos minutos a Xi Jinping, y con estas amenazas de Ucrania, de Zelensky, de que no pueden garantizar la seguridad de los líderes mundiales. ¿Qué podemos esperar de este desfile del viernes y, sobre todo, qué puede pasar si se siguen produciendo ataques? Porque llevamos 3 días consecutivos de ataques con drones contra Moscú. Bueno, es un momento clave en el que Ucrania pues, va a intentar hacer ruido, presionar a Rusia. Para Rusia es muy importante en este momento la llegada de Xi Jinping y de otros líderes mundiales, pero sobre todo de Xi Jinping, porque cuando el 20 de enero llegó Donald Trump a la Casa Blanca, parecía que se podía alterar el equilibrio de alianzas internacionales entre Rusia y China, con esa aproximación de Donald Trump hacia Vladimir Putin, pero estamos viendo cómo en las últimas semanas los planes de Donald Trump no están saliendo como él pensaba. La idea era aproximar a Putin a los intereses de Estados Unidos y obligar a Rusia a distanciarse de China, pero esta visita de Xi Jinping confirma la sólida alianza que se forjó ya hace unos años, y sobre todo unos días antes de la invasión de Ucrania, los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín. Ahí sellaron gran parte de los acuerdos Xi Jinping y Vladimir Putin, y la visita de Xi Jinping en este día tan importante en el que se conmemora el final de la Segunda Guerra Mundial, la victoria soviética sobre Alemania, es un momento simbólico, y que esté ahí Xi Jinping pues sella gran parte de esas alianzas fundamentales para China, porque todo el gas que no está vendiendo Rusia a la Unión Europea lo está vendiendo, gas, petróleo, toda la energía la está vendiendo a China. Para China es fundamental, y el momento simbólico pues va a ser clave. Ucrania, como comentábamos, pues tratará de presionar
La única manera que tiene Ucrania ahora mismo de actuar sobre Moscú es a través de drones. Yo creo que las defensas rusas pues están ya preparadas y blindarán Moscú para que no suceda nada en estos días, pero sí que un ataque en un momento clave dentro de los desfiles que se van a producir, pues podría generar un caos en Moscú y mostrar cierta debilidad del gobierno ruso. A la espera de lo que pase este viernes, la mirada está puesta también en Europa. Hablabas de Alemania con Friedrich Merz, que acaba de ser elegido canciller hace nada, hace apenas unas horas, hoy visitando a Emmanuel Macron. Te quiero preguntar por esto, ¿cuál es la posición de Europa? ¿Qué esperas también en estos días? Y también, bueno, el hecho de que haya líderes europeos que vayan a participar en este desfile del Día de la Victoria. Quiero saber cuál es tu opinión. Pero lo que se quiere es limar las perezas con Rusia. Lo estamos viendo en los últimos meses, como a pesar de que desde la Unión Europea se mantiene un firme apoyo a Ucrania, pero ese apoyo está más destinado a que Ucrania tenga una posición fuerte en la negociación que a que continúe la guerra. Ya la representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, ya mostró cierta predisposición de los líderes europeos a participar en estas celebraciones del viernes, del 9 de mayo, y la posición de la Unión Europea yo creo que debe tender a suavizar las relaciones con Rusia, manteniendo el compromiso con Ucrania, y eso es lo que le está dando fuerza a Ucrania para lanzar los ataques con drones y para continuar en el conflicto, porque tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca parecía que Ucrania iba a verse obligada a rendirse, pero la respuesta de Europa, la respuesta de la Unión Europea apoyando a Zelensky, pues ha dado fuerza. Zelensky, también los acuerdos que acaba de llegar con Estados Unidos están permitiendo a Ucrania mantenerse en el conflicto, pero siempre con vistas a una negociación, que eso es lo que se está esperando tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, poder alcanzar un acuerdo de paz, algo que es complicado porque Putin no va a ceder de una manera sencilla. Y este gesto de algunos líderes europeos de tratar de limar asperezas y participar en las celebraciones, pues es importante y simbólico para poder ver un escenario algo más claro en el que se puedan llegar a acuerdos para acabar con el conflicto en Ucrania. Sergio, te quiero preguntar por Donald Trump. Estamos apenas a unos minutos de que participe en la juramentación del embajador chino. Estamos también a unos minutos de escuchar a la Casa Blanca con declaraciones de la portavoz Karoline Leavitt en un momento en el que hemos hablado ya de la tensión entre India y Pakistán. Hemos hablado de la guerra en Ucrania. ¿Qué decir también de lo que ocurre en Oriente Medio con Israel aprobando un plan para apoderarse de toda Gaza? La pregunta es clara, Sergio, te lo quiero formular. ¿El mundo está mejor o peor desde la llegada de Donald Trump? Pues el mundo se ha alterado mucho. No sé si mejor o peor, no estaba muy bien antes de la llegada de Donald Trump, pero es verdad que las decisiones que ha tomado Donald Trump en los últimos 3 meses han alterado mucho el tablero internacional. Y, por ejemplo, la cuestión de Gaza, ¿no? Donde con Netanyahu ya diciendo de forma abierta que va a entrar en Gaza y que va a tomar posesión del territorio, pues esto genera un clima muy tenso y muy complicado, no solo para la población de Gaza, sino para lo que es el conflicto palestino, el histórico conflicto palestino y la reacción que pueden tener otros países árabes. Si hablamos de Ucrania, lo que prometía Donald Trump, que iba a ser una resolución rápida, que en 24 horas podía terminar con la guerra, incluso en estos días ha dicho que lo decía en campaña electoral en tono de broma, pero no era ninguna broma. Él prometió que iba a acabar con la guerra en 24 horas y lo estábamos comentando antes, ¿no? Ucrania sigue lanzando ofensivas contra Moscú, Moscú lanzando ofensivas contra Ucrania y de momento las treguas a las que se han llegado en los días previos tampoco han sido muy concluyentes y vemos que el conflicto continúa abierto. Tenemos la guerra en Yemen, tenemos la guerra también, esta escalada de tensiones entre India y Pakistán. Por tanto, tenemos un escenario quizás sí un poco más complicado. Decíamos que no era muy bueno antes de la llegada de Donald Trump, pero después de los primeros 100 días de Donald Trump en la Casa Blanca, vemos que hay nuevos conflictos, que hay nuevas tensiones y que lo que prometía Donald Trump de apaciguar muchos de los conflictos pues no lo ha conseguido. Y como conclusión, pues sí, podemos decir que la evolución pues está siendo hacia un contexto un poco más complicado y peor de lo que teníamos antes de la llegada de Donald Trump.
Bueno, pues muy atentos a la situación mundial, a la mediación de Donald Trump en todos estos conflictos y sobre todo, bueno, pues intentando que no escale la situación entre India y Pakistán. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por este análisis. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas Hasta la tardes. próxima.